Buenos días, buenos días. Buenos días, mi gente de Inspiración, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Por aquí Natalie Natalie Greve, e Iván Olivardía con ustedes. felices nuevamente de estar acompañándolos como todos los lunes, arrancando la semana, bueno, llenos de motivos de inspiración, ¿no? Para la vida. Primero que nada quiero felicitar también a la gente que iba con Argentina, Natalie, eso fue un juego cardíaco Sí, anoche. estuvo Y también a la demasiado. gente de Colombia que dio todo su esfuerzo. Y la verdad que todas estas semanas de fútbol, tanto en la Copa América como en Europa, han sido súper chéveres, ¿verdad? Total, de verdad que nos han mantenido. Yo tengo muchas cosas que hacer igual tú, pero siempre la gente está hablando de fútbol y entonces había algunos partidos que podía ver, otros no, etcétera. Pero es bueno siempre tener algo por ahí para distraerse, ¿no? En algún momento. Sí, y también que son como cosas que ayudan a que la gente se conecte, busque cosas que hacer, ¿y dónde vamos a ver el juego? Y eso es bien bonito, ¿no? Y fíjate ese juego de anoche, todo lo que demoró. Demasiado. Porque, bueno, sacando los problemas que hubieron, que no son buenos hablarlo, porque lo que pasó Qué locura, ¿eh? puede que Qué eso de que locura. se saltaron la barda y todo lo demás y se metieron. Pero Yo bueno, de verdad quedé impresionada, pero bueno, ahí se harán las investigaciones del caso y se verá. Pero por todo lo demás, fue seguimos. buenísimo esta etapa de la Eurocopa y la La Copa Copa América. América, la verdad es que voy a extrañar los juegos. Pero bueno, tenemos que seguir, ¿no? Entonces, hoy, en el programa de hoy, queremos hablar de algo que tanto Iván como a mí nos apasiona. La semana pasada, ¿se acuerdan que conversábamos acerca de lo que es la creatividad, ¿no? Esa facultad tan maravillosa que tenemos todos los seres humanos. Y bueno, al final es lo que nos hace únicos, la capacidad que tenemos de crear, ¿no, Iván? Sí, en la creatividad está todo, ¿no? Realmente yo recuerdo un dicho que alguien decía que la necesidad es la madre de la creatividad. Así es, porque justamente eso es lo que estábamos diciendo. Bueno, que por cierto te extrañamos el lunes pasado. Sí, estaba. Hay gente que dice de que misiones oficiales, realmente estaba haciendo unas capacitaciones y esto, pero aquí estamos nuevamente. Es que Iván, tú sabes que estábamos conversando de que la creatividad cada vez más se busca desarrollar no solamente para crear eh, arte o temas de innovación, sino lo que es el pensamiento creativo, ¿no? Estuvimos conversando de eso, de cómo usar la creatividad para buscar soluciones a problemas, para ver las cosas de una perspectiva diferente, ¿no? Para buscarle la vuelta a las cosas y que la vida también sea un poco más interesante y divertida, ¿no? Entonces, que para mí la creatividad rompe paradigmas. Realmente es la mejor herramienta para romper paradigmas, porque dejas de ver las cosas en el sentido figurado que te han enseñado, o sea, como lo mismo de siempre, ¿no? Tratas de salir o buscar una solución con otro aspecto de lo que te han enseñado siempre. Así que creo que la creatividad por ahí ayuda mucho a romper paradigmas para el bien y generar nuevas ideas, ¿no? O sea, es como nuevas cosas que se hacen. En Sí, verdad, pero para mí la creatividad tiene que ir acompañada del propósito, de lo que tú hablas siempre, porque si sí. no, Sí, porque si no sería como crear por crear, pero si no crea valor, ¿no? Si no tiene un propósito, esa creación simplemente es como una idea más que no trasciende, ¿no? Como que uno puede tener muchas ideas, pero la idea es esa que al final se convierte en algo, ¿no? Y la idea de esa creatividad es que impacte positivamente a las demás personas, porque si no, no sería creatividad, sería destrucción. O sea, algo tiene la capacidad de crear o tiene la capacidad de destruir. Una idea puede destruir una idea. totalmente. Así que hoy, y yendo por esta misma línea, queríamos conversar acerca de algo que por años y años y años y años nos ha acompañado y es fuente de creatividad Siglos y siglos. y siglos, como lo es la música.
La música, esa fuente de inspiración y de creatividad que tienen el privilegio, ojo, el privilegio ciertas personas de poder crear. Yo siempre digo que yo quisiera tener ese talento de poder crear música, de crearla así como de cero. Y bueno, por eso creo que soy DJ, ¿no? Porque amo tanto la música, ¿no? Y realmente la música tiene tantas implicaciones. O sea, la música realmente antes incluso de lo que es el lenguaje que se conoce, es la primera forma de comunicación que existió, ¿no? Se cree que la música y el ritmo pudieron haber sido una forma primitiva de comunicación y las señales musicales y los ritmos podrían haber ayudado a nuestros ancestros a coordinar actividades grupales, imagínate, como la caza, la recolección, etcétera, expresar emociones, estados de ánimo, etcétera, ¿no? Entonces imagínate el nivel del impacto que tiene la música y yo siento, bueno, y esto lo hemos conversado un montón de veces nosotros, Iván, es que últimamente la gente ya no le da tanto valor a la música y es como que, bueno, lo ponen como de fondito por allá, pero no se vive como en otras épocas. No, sí, y para mí es preocupante. Yo soy DJ igualmente, tú también, y vemos muchas cosas cuando vamos con estas fiestas que nos invitan y todo esto, de que muy poco se baila también. Sí. Es como una expresión únicamente de estar con un grupo de amigos en algunos momentos, de levantar la mano en una izquierda, a la derecha, etcétera, de usar mucho el celular cuando estás en unas fiestas también tomando videos o chateando, pero y la música, la gente mueve la cabeza y esto, pero mueve el cuerpo, pero no se baila, o sea, realmente Sí. ya no es Son como... pocos los lugares donde realmente la gente puede ir a bailar o a disfrutar la música per se, la música, y no nada más que sea como un fondo, Sí, sí, ¿no? total. Al final la música debe ser parte de esa vibración que te genera en tu cuerpo, en tu vida, para poder esto... Fíjate, ayer que estaba en la casa, yo tenía música mientras hacía una pequeña barbacoa y pasó un señor Ujú. de esto, de los homeless, de los que no tienen hogar, y se puso a bailar con la música que teníamos puesta. ¿Serio? El tipo comenzó a tirar sus patos. Me pareció muy interesante eso porque la gente se le quedaba mirando raro, pero se reían al final. Entonces, esa expresión de alegría es la que debe prevalecer. En algún lugar yo escuché que en esta época nos han quitado la alegría y eso es parte de eso, ¿no? Entonces, el bailar no tiene nada de malo, por el contrario, es una expresión de cómo tú te sientes. Total. Y la música también tiene el don de conectar a las personas, ¿no? Porque esa expresión artística tan maravillosa, esa combinación de notas, de letras, ¿no? De ritmos, tiene un poder tan grande. Yo siempre lo he dicho y siempre, bueno, he tenido la gran fortuna de estar rodeada de músicos y de alguna manera en lo que es la propia industria musical por varias oportunidades que he tenido con mi trabajo y ese ha sido un gran privilegio, ¿no? Y fíjate que la música también es una súper poderosa herramienta para la transmisión de conocimientos, de historias, de tradiciones. O sea, la música ha marcado hitos en la historia, ¿no? De pasos de una época a las otras. Total. Y hasta hechos históricos de cambios en sociedades. Y es muy importante eso, tenerlo en cuenta, ¿no? Porque nos ayuda esto a veces a interpretar movimientos sociales que han habido a través de la música, La ¿no? expresión musical. Claro. A mí de hecho eso en Panamá me llamó muchísimo la atención porque afuera no se conoce como tanto, digamos, lo que es esa cultura musical panameña. Porque muchas veces se habla como que nada más afuera, como que el típico, ¿no? El típico es como, pero realmente Panamá tiene una riqueza súper chévere Musical. musical que a mí me ha dejado fascinada. Mira, para mí esto, yo le decía a otros colegas que hablábamos por ahí, esto, es cierto que yo tomaba lo del DJ como un hobby, pero fíjate que
siempre me contrataban a veces como DJ en 15 años, en bodas y todo esto, y de nuevo estoy en esto, a la vez que tengo mi trabajo acá, que ustedes saben que es la parte de salud y seguridad como un consultor y esto de lo que estudié. Pero fíjate que el panameño, el DJ panameño tiene un potencial. Uf, Que el que es crossover, el DJ crossover es el que mezcla música variada, ¿no? Hay gente que mezcla música electrónica, hay otros que se dedican a música salsa o latina y esto. El DJ crossover es el que hace una variación musical de muchos géneros. Y en Panamá, ser DJ realmente es para mí cuando las primeras veces yo vi a muchos DJs de aquí de Panamá internos, uno de ellos, me permito decirlo, es Renato, cuando la primera vez que yo lo vi, pero él es cantante, compositor y DJ, o sea, él empezó como DJ. A mí me llamó mucho la atención cómo él lo hacía, porque entre tantos géneros que tenemos en Panamá, claro, por las diferentes culturas que hemos tenido por la construcción del canal y muchas otras cosas, las mezclas que se hacen, sobre todo recuerdo en la década del 80 comienza el reggae directamente de Jamaica estoy hablando, que también comienzan a sacarse algunos discos aquí en español con esos beats o esos ritmos. Al momento que se mezcla, y te digo que lo tienen muchos de los DJs panameños crossover que nos dedicamos a esto, bueno, tú lo sabes, Natalie, es que no solamente mezclamos un género, sino que hay géneros que puede ser catalogado otro género, pero lo mezclamos con ese género porque el beat da y lo conocemos. Entonces, quien lo diría es un poquito más difícil. Realmente, para el que se dedica a esto no es tan difícil. Porque le gusta, ¿no? Claro, Le gusta, le claro, apasiona. claro, y cuando tú estás en ese momento en que tú como que te haces esa conexión que va más allá de la mente, sino como nosotros siempre decimos en el corazón, que tú dices, aquí cae esta canción. Exacto, y entonces es como tú llevas a la gente, ¿no? Entonces, imagínate, hay canciones que uno dice, una canción hindú mezclándola de repente con una música pop, la gente dice esto, y es Tarkan. Ajá. Esa es una canción muy popular aquí en Panamá. Esa misma. Es una canción muy popular en Panamá y mucha gente lo baila con pop a la vez que lo mezcla y lo bailan también con reggae. O sea, es algo, una variación que uno hace, pero la gente lo sigue bailando y regresa de nuevo al reggae, regresa de nuevo al pop y la gente sigue bailando. Y esa canción, donde tú la pones, la gente empieza, sí, eso, la disfruta full. Otro punto cultural que tiene Panamá es el haitiano. Es difícil ver en otros países latinoamericanos la gente cuando mezcla haitiano, es difícil. Nosotros tenemos esa concepción porque claro, vinieron de Haití mucha gente a esto y Natalie, ¿qué tú me puedes decir esa música la primera vez que la escuchaste? Yo tengo que decir que eso ha sido para mí lo más maravilloso, o sea, yo la primera vez que la escuché, yo no la había escuchado antes de llegar a Panamá. Y a mí o sea, es que me encanta, me mueve como que toda la fibra e incluso, bueno, aprender hasta a mezclarla contigo, así que gracias por eso. Pero me fascina, de verdad que qué rico ese... La cantidad de instrumentos que wow, tienen de viento, de percusión, feeling. los cambios que hacen. Mira, esas canciones duran a veces hasta 8 y hasta 10 minutos. Y no te cansas. No te cansa por las variaciones que hacen y el ritmo que tiene, las voces de los coros, las voces del cantante, del intérprete. Yo me siento de verdad muy feliz de haber estado, de ser parte de este país. Muy afortunado. Muy afortunado sería la palabra exacta. Porque la música aquí es realmente rica. O sea, sí es, se sí enriquece lo es. en todo. Sí lo es. Y lamentablemente como que no, esas expresiones musicales no están como que, y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Se van como a géneros únicos, ¿no? Que si la electrónica o el reggaetón y todo lo demás, y se dejan como de disfrutar tantos otros ritmos que son tan ricos y de verdad que, o sea, son parte de la historia, o sea, porque cada una de las personas que estamos vivos, tenemos que como que poder apreciar la música, las expresiones musicales y culturales de esta época, porque obviamente van a pasar, nosotros somos parte de una historia. Entonces, sabes que a mí siempre me gusta y me encantaría si pudiéramos hablar de esto, ¿no? De la época, esa época maravillosa de los años 80. Wow, no, sí, yo creo que es modestia aparte que uno nació cerca de esos años, yo nací en el 73,
Ajá, yo en el Eh, 7-5. pero la música de los 80s y principios de los 90 para mí marcaron mucho. O sea, claro, cada época tiene sus canciones, no puedo decir que Es no, así. tienen su potencial. Pero fíjate que venimos arrastrando de los 40 un cierto tipo de música, después se van abriendo las culturas en los 60, una música mucho más abierta, se está desinhibiendo las generaciones a vestirse diferente, Y mucho muchos atreverse a cambios, muchas cosas. sí. Pero en los 80, pasados los 80 y pasados los 90, muchas de las canciones que salieron en los 80 y 90 actualmente se utilizan pequeños beats o las armonías de esas canciones Son son bases. base para sacar las canciones que están sacando ahora. Correcto. Entonces tú te quedas como, wow, entonces sí, sí. Sí, y fíjate que es como que ninguna canción era igual a la otra. Eso es, Incluso del mismo artista. y tienes razón en eso, las canciones eran muy diferentes, no tenían el mismo, la armonía, las cambiaban. Ujú. Pero tú sabías qué artista era por su sonido. Sí, O sea, nada más con el oído tú decías, este está el artista. Hoy en día, no estoy diciendo que no es así, hay muchos artistas que sí lo hacen, pero hay un gran número de artistas que suenan como igual a otros. Para mí, bueno, como lo he podido ver que me sí, dedico a esto, sí. somos como muy similares cuando antes había ese cambio. Entonces es como, ojo, y también tengo que decir algo, yo soy DJ crossover, yo no quiero satanizar ningún género, no se trata de los géneros, porque No, el todos los reggae, el géneros, reggaetón, todos los claro. géneros tienen su Va a lado bueno, su depender lado malo. del corazón, digamos, del artista, ¿no? Porque al final del artista o los artistas, La intención con la que la la hacen. intención con la que se hace la música es la que al final hace que prevalezca en el tiempo, ¿no? Y que le llegue al corazón a las personas tan profundamente. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, cómo las generaciones actuales logran conectarse con esa música de los 80, ¿no? De Sí. los 90 y les encanta. O sea, los que conectan es una cosa impresionante porque es que no es por nada, pero es que esa época era demasiado Yo te cool. tengo que decir algo con los jóvenes. Gracias a la pandemia, un par de DJs de Panamá utilizaron las plataformas estas que hay, las redes, para comenzar a colocar su arte, o Ujú. sea, cómo se mezclaba y todo esto. Y comenzaron a poner mucha salsa sensual. Ujú, Bueno, que ujú. ahí Natalie y yo una vez estuvimos hablando de esto, de que ellos le dicen, allá Sí, en en Venezuela Venezuela le se le dice decían salsa salsa erótica. erótica, sí. En Panamá también era salsa erótica, pero nosotros teníamos una junta de censura, entonces era muy difícil que nosotros dijéramos Ajá, salsa erótica porque sonaba muy fuerte, entonces quedó claro, como salsa sensual. mejor. Y hay unos que se le decían, salsa erótica, pero eran muy pocos. Normalmente todos nosotros nos marcamos con la salsa sensual. Pero fíjate que comenzaron con eso, y tú no me dejas mentir, Natalie, que estuvimos en un evento de flag football, Ujú. de damas, Sí. flag, hay muchos jóvenes, o sea, en ese día había muchos jóvenes, pero pedían salsa de los 80 y de los Sí, 90. sí, sí, sí. De hecho, exacto, los propios jóvenes del evento nos pedían salsa y esas tandas viejas que cuando las poníamos todos estaban. Rock en español viejo, recuerdo lo que nos pedían, que si Enanitos Verdes, que Sí, si Hombre Soda G, Stereo, Soda no, Estéreo. eso era muy bueno. Sí, mira que tú sabes, Iván, hay un libro que a mí me encanta de un autor que se llama Daniel Levitín, Ajá. que él hizo un libro que se llama Este es tu cerebro con la música, ¿no? Eh, y él es, además de ser músico, él es neurólogo, Oh, ¿no? wow. Y entonces él hizo estudios acerca de cómo impactaba la música en el cuerpo humano, ¿no? En el cerebro, etcétera. Entonces, si lo unimos a esto que estamos conversando ahorita, Iván, o sea, la música realmente tiene un poder demasiado grande. Muy fuerte, muy fuerte. Mira, yo te quiero decir que a mí la música realmente y todo lo que involucra la música, ¿no? Ese movimiento social que se da para la década de los 80 a mí me marcó mucho, porque eh,
Por buena fortuna, yo tuve un padre que le gustaba, a mi papá le gustaba mucho la música, él tenía su equipo y él compraba discos y esto. Los escuchaba, él tenía un salón para escucharlo, pero mi hermano se escapaba, mi hermano el mayor, a Omar, le mando saludos al médico, lo conoce también. Sí, sí. Él ponía los discos, y me acuerdo que él ponía los discos de Michael Jackson, y a él le gustaba bailar, y él veía, cuando se podía ver los videos, él los veía. Entonces nosotros teníamos, en ese tiempo estábamos en España, y teníamos mucha influencia de nuestros familiares que se encontraban entre Panamá y Estados Unidos. Y recuerdo que él sabía bailar muy bien, y allá en España bailar en esa década, como Michael Jackson y eso. Mi hermano Omar bailaba. Era cotizado. Era cotizado y bailaba igualito, entonces era algo que. Y yo me ponía al lado de él, entonces yo no podía chasquear los dedos, yo no podía hacer esto. Ajá. Entonces yo lo veía a él que él chasqueaba los dedos, y yo lo que hacía era mover mis dedos apuntando, porque eso es lo que yo veía. Y yo bailaba así como un loquito, alguien diría. Pero yo seguía bailando, ¿no? Entonces, lo bueno es cuando te dejan, tú sigues. Porque fíjate que después, con el tiempo, yo me volví coreógrafo en la década del 90. Sí, tú me contaste. Tuve un grupo de cool. hip hop. Bailé con muchos artistas que a lo mejor algunos recuerdan como Latin Fresh. Fuimos cuerpo de baile en algunos momentos con Latin Fresh. ¿Cómo se llama esto? En Juvenalia y esto también nos presentábamos en muchos lugares, nos presentábamos como grupo de baile y esto, y estábamos, modestia aparte, cotizados junto con otros grupos de baile que eran muy buenos, que un día podemos hablar de eso, sí, y podemos traerlo. Sí, hay varios amigos que míos sí, que eso sería muy cool. Y habían tines, ¿no? Había muchos otros grupos que eran de esto de hip hop que se bailaba aquí en Panamá. Pero fíjate que yo empiezo con esto por esa cultura que ocurrió en los Estados Unidos con el hip hop. Que realmente a veces la gente dice música hip hop, pero no es música hip hop, es un movimiento. Una cultura, claro, ¿no? porque la música es rap o R&B o es otro tipo de música, pero no necesariamente. El hip hop es toda la cultura, son grafitis, es música, es la ropa, son los raperos, son los b-boys, los breakdance, los que bailan, que son b-boys. Y mira, todo esto empieza. Voy a echar una pequeña historia rapidita. A ver. Que a mí me gusta mucho la historia. A mí me gusta mucho. En el Bronx, y de repente Guillermo, que le gusta mucho la historia, pues sabe mucho de esto también. Yo lo viví porque tenía familiares allá, y también aquí en Panamá hice mucha amistad con norteamericanos. Yo estaba pelado. Claro. Y coincidíamos en fiestas de la zona del canal que a mí me invitaban y yo podía entrar. Claro, tenías que entrar con alguien que tuviera ID es la identificación de las personas para poder entrar, entonces yo podía entrar. Y hice muchas amistades, ¿no? Fíjate la diferencia de lo que era, ¿no? Porque nuestros padres tuvieron pugna con ellos por la gesta del 9 de enero. Sí, todo lo que estaba pasando. Ajá, o sea, ellos, a nivel político. con los norteamericanos muchos no se llevaban. Pero fíjate que los hijos de ellos, que éramos nosotros, sí nos llevábamos con los hijos de ellos. No teníamos esa guerra, al contrario, nos uníamos en cultura. Aquí había una discoteca que recuerdo que era Magic, que ellos hacían lo que nosotros llamamos sarao. Sarao era de día y parte de la noche, ¿no? En Magic, que quedaba por ahí calle 50, mira, todavía lo recuerdo. Y ahí se hacían estos saraos los domingos y llegaban norteamericanos ahí a bailar junto con nosotros, los panameños, y nos gustaba mucho la moda del hip hop. Entonces ahí se ponía mucho hip hop, reggae, y esto era como una cultura de esto, ¿no? Del hip hop y todo esto, con el sazón panameño. Y ahí, claro, llegaban damas del high school, de la escuela de allá de la zona del canal. Y claro, por supuesto los panameños queríamos bailar con ellas y todo lo demás, tú sabes, ¿no? Entonces enlazar cultura, etcétera, y hacíamos muchas amistades con mucha gente. Pero bueno, todo esto empieza porque en los Estados Unidos, en el Bronx, había mucho problema social. Sí, correcto. Habían bandas, habían todo esto. Entonces, comienza un movimiento que... Sí, porque había muchas mezclas de culturas también, ¿no? Sí, o sea, había chinos, había de todo. Pero fíjate que un muchacho que llega a los 12 años aproximadamente de Jamaica, que se llamaba, le dicen DJ Kool Herc. Él viene de Jamaica y él siempre estuvo en esta parte de los sound systems allá en Jamaica, que son equipos de sonido que se ponían en la calle a sonar y todo esto.
es una cultura que teníamos. De hecho, aquí en Panamá adoptamos cierta parte de eso y era cuando las discotecas móviles existían también. Eran ese montón El de... montón de bocinas grandes y todo. Yo me acuerdo que yo trabajé cargando. En ese tiempo te decían, tú quieres ese DJ, tienes que aprender a cargar primero, ¿no? Entonces, rapidito te cuento que este DJ, Kool Herc, comenzó a poner breaks. Los breaks son las partes de las canciones que tienen un ritmo como tambores y nadie habla. Entonces él tenía un mixer y él las repetía. Cuando se acababa el break 1, ponía el break 2. Ponía el break 1, break 2. La primera fiesta que él hizo, que es reconocida donde empieza todo esto, fue el 11 de agosto de 1973. Y se hizo para organizar esta fiesta para recoger dinero para su hermana que iba a entrar a la escuela. ¿En serio? Sí, sí, o sea, a mí me llama mucho la atención esto porque fíjate que al final era para recoger dinero para que ella pudiera volver a la escuela con nueva ropa y todo lo demás. Entonces se llama Back to School Jam. Ah, Esa fiesta. Y hay un tiquete que anda por ahí, mira, aquí te lo muestro, Natalie. Hay un tiquete que anda por ahí ay, que mira se hacían a tú. mano. Me recordó mucho porque aquí en Panamá muchas fiestas en las que yo hice se hacían a mano y era uno tras otro hacer la invitación Mira para la la gente. creatividad, ¿no? Lo que Claro, estamos hablando de la creatividad, la porque no creatividad. había No había, no, impresoras, no, no no, 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 había no, eso no. computadora, etcétera, Yo te voy a decir etcétera. algo. A mí me tocó hacer con muchos de mis amigos y colegas de baile, comprar las reglas esas que se hacen las letras. Ajá, Las las plantillas. plantillas. Comprar papel X y esto y hacer entradas para ponerlas hasta con números, 1101, 10. Terminábamos con la muñeca destrampada. Entonces nos tocó eso. Pero fíjate que él hace estos breaks y comienza una revolución que a la gente le gusta de esto. Entonces nacen los B-Boys, que son los, los, los que bailan, ¿no? Los que bailan este Ajá. tipo de música. Se le dice B-Boy porque es el beat breaker, que él baila O sea, cuando... pero es lo mismo que breakdance. Claro, porque Ah. ellos, el breakdance, por eso te digo que cuando Kool Herc repite estos beats, tacata, tacata, son los breaks de la canción que tienen eso. Entonces nace el breakdance, que la gente baila durante ese break. Ah, ok. Se usaba mucha música soul, se usaba mucho de esto de muchos artistas conocidos de música soul que tienen esos ritmos muy buenos, ¿no? De hecho, hay una canción de que Apache se ponía esa canción y era muy buena. Bueno, al final, para resumirte, nacen los B-Boys, que son los beat breakers. Nacen también los MC, porque los MC se dieron cuenta que eran poetas en ese tiempo, que podían hablar encima de esos breaks para decir, oye, dejaron el carro allá afuera con la luz encendida, pero era como una especie de rima, ¿no? Acuérdate que en el Bronx Ajá, hablaba así como... exactamente. Sí, sí, Y sí. eso da pie a que sigan otros DJs, que a mí me gustó mucho esta parte, por eso que después otro día lo contaré, que sale Grandmaster Flash y también sale África Bambaataa. Oh, claro. Grandmaster Flash fue uno de los primeros que se sabe que empezó realmente con el scratch. Ujú. Aparte de que él había aprendido del break que hacía Kool Herc. Pero mira, África Bambaataa aprende de estos dos también. O sea, él ya estaba en el algoritmo también, aprenden de todo, porque cada quien sacaba una nueva. Pero África Bambaataa lo que hizo fue generar batallas de baile para Correcto. eliminar en el Correcto. Bronx, ¿adivina qué? Las peleas entre Las peleas entre bandas. Él fue el primero que unió a las bandas allá y comenzaron a bailar para evitar la matanza que tenía. Y ahí nace este ese movimiento. movimiento, ¿no? Qué maravilloso. O sea, la música, es que la música no, o sea, lo que la música no puede lograr, mira, es difícil. Entonces, mira, se nos acabó el tiempo. Sí, sí. Y fíjate, otro día puedo contar, porque entonces aquí en Panamá también, en el Reinaldo Grenal, el gimnasio ese que está por ahí por Río Abajo, muchos lugares se bailaba también. Otro día he hecho esos cuentos y yo fui parte de eso con mi hermano. Bueno, así que tenemos que seguir con estos cuentos, por favor, porque Que la música no pare. que no pare y que cada día siga teniendo más Los feeling. esperamos. Los veremos, bueno, nos hablamos el próximo lunes. El 20 yo creo que tú tienes algo. El 20, sí, tenemos un evento, Iván y yo, de DJs de música de los 80s y 90s. Así que bueno. Síganlo en las redes y ahí van a tener toda la información. Exactamente. @InhouseCorp. Ahí van a tener todo. Pero bueno, queremos desearles una semana maravillosa. Escuchen mucha música, bailen,
disfruten, conéctense con la música y con su creatividad y bueno, sigamos inspirando. Inspirando, es lo mejor que hay. Iván, rayita abajo, Olivardía 507, ahí también encuentran información. Ah, bueno, perfecto.